Entonces, perfecto, vamos a grabar entonces. Muy bien. Muy buenas tardes con todos, jóvenes en general, ¿no? Y también aquellos que tienen la gentileza de asistir por invitación personal. Nosotros esta tarde vamos a empezar nuestra línea, nuestra ruta de aprendizaje con las conferencias, tal como se ha planteado en el curso latinoamericana que tendríamos los viernes con personalidades académicas a nivel mundial. Hoy vamos a tener una conversación, previa presentación por supuesto, sobre uno de los grandes retos y desafíos de la historia, ¿no? De la antropología, de la filosofía, es decir, de todos los discursos que involucran uno de los grandes y momentos más cruciales, ¿no? Respecto a las fuentes sobre la cual construimos nuestro imaginario, nuestros discursos sobre lo peruano, etc. Para eso hemos invitado al doctor Gary Burton de la Universidad de Harvard. Gary Burton es un muy antiguo amigo mío, ¿no? Maestro además. Yo cuando estudiaba en la universidad, justamente filosofía peruana, ¿no? Y latinoamericana, leí sus primeros textos. Yo era tan joven como ustedes, hace muchísimo tiempo, por supuesto, ¿no? Y luego, con los años, pude tener mayor bibliografía de él, que se ha dedicado gran parte de su vida a interpretar, a decodificar y a plantear hipótesis sobre uno de los más difíciles también estadios de nuestra cultura. Y eso está referido a los quipus, ¿no? Gary Burton, además amigo y maestro, ¿no? Está siempre muy preocupado sobre aportar e impactar desde sus investigaciones sobre el mundo incaico. Entonces, Gary, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en San Marcos. Ya antes has venido físicamente, presencialmente, cuando te invité hace unos años también a la Facultad de Letras, te acordarás, y hablamos sobre la filosofía y los quipus, con un lleno total y con bastante impacto también a nivel de debate. Y hoy te tenemos de nuevo en San Marcos, Gary. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu generosidad de que todos aquí los estudiantes tengan el tiempo de estar contigo y conversar contigo sobre los quipus. Muchas gracias, Gary. Bueno, Rubén, quisiera empezar diciendo muchísimas gracias a ti para el honor de la invitación a hablar sobre los quipus a tu clase. Entonces, ya aquí como en Perú hemos estado cerrado casi hace un año ahora, y entonces es la primera vez que he hablado con mis amigos en Perú o en un curso académico, digamos, hace tiempo. Y desde el tiempo cuando encontramos empezando de hablar sobre la filosofía, sobre la antropología y los quipus también, yo interesé muchísimo entonces en sus lecturas y tus estudios en San Marcos. Entonces, para mí es un gran placer y un honor contribuir un poco a su clase. Y entonces, lo que quiero hacer hoy día es dar, digamos, un resumen de lo que yo entiendo y yo creo que nosotros entendemos más o menos sobre los quipus. Entonces el quipu era el instrumento de recordar cosas. Entonces en el Tawantinsuyo. Y entonces hablando de Tawantinsuyo, como sabes todos de los alumnos, estamos hablando sobre el imperio inca que abarca este espacio desde el norte de Ecuador, tras los Andes hasta los meridianos de Chile, un poquito más al sur de Santiago. Era el imperio más grande de todas de las Américas precolombinas. Y un momentito, quisiera arreglar todo esto también, ya. Y era
era el imperio, el estado más grande en todo de las Américas precolombinas, y la imagen del Inca era una imagen, un fenómeno, digamos, muy importante en la mentalidad de los europeos al principio de la era moderna, digamos, y había esta imagen del Inca como el rey magnífico de este imperio del Nuevo Mundo, lejos de Europa, y era uno de los ideales, digamos, del estado natural y magnífico de las Américas. Entonces fue conocido el Tahuantinsuyo mayormente por los trabajos por Garcilaso de la Vega, y muchos europeos académicos y la gente en general han leído la crónica de Garcilaso de la Vega sobre los incas. Entonces era muy famoso entonces y bien conocido. Y también quisiera decir que sigue ser un fenómeno, una identidad sumamente importante en los países andinos también, y especialmente en el Perú. Y tengo, por ejemplo, es un poco chistoso, digamos, pero de un sitio de web donde yo vi un día cuento sobre el mercado libre de Perú y Europa, hablando sobre de acuerdo entre el país Inca y los europeos. Entonces, sigue ser entonces esta identidad de los incas, entonces sigue ser en Perú y en los otros países andinos también muy, como un fenómeno muy importante en la identidad de estos países. Hablando entonces sobre el imperio de los incas, podemos ver aquí con esta pantalla algo de un resumen de la jerarquía administrativa de Tahuantinsuyo con en el apogeo entonces el Inca mismo, y entonces está aquí en este rango con su gente, con sus consejos, incluyendo los secretarios, la gente que son los secretarios de la administración Inca. Y en este caso, en esta pantalla que vemos, hay 3 de los oficiales de alto rango que tenía el cargo de guardar datos con sus quipus. Entonces, ese era el instrumento, el único instrumento que formalmente los incas han guardado datos sobre su administración. Y entonces los datos han pasado desde el campo con el Hatun Runa, con la gente aquí abajo, tras varios rangos de oficiales, y llegan los datos sobre el censo, sobre los bienes en los almacenes y todo, que llega aquí al Consejo Inca, donde han guardado todos esos datos. Ese es donde era el hard disk grande de Tahuantinsuyo. Pero entonces hablamos un poquito sobre la estructura de Tahuantinsuyo. Como saben todo, el Tahuantinsuyo, quiere decir los 4 partes unidos, y entonces el Tahuantinsuyo fue dividido en estas 4 partes, los suyos, y en el centro el capital era el Cusco, entonces, y entonces, pero todo del terreno, todo del territorio de Tahuantinsuyo fue dividido entre unas 80 provincias. Y aquí
ya nos vemos aquí una mapa que fue hecho por John Rowe y Harry Chopik en las décadas de los 40 y 50, entonces más o menos de los confines, los límites de las provincias de Tawantinsuyo. Pero la cosa importante es que cada provincia tenía su administrador estatal, y este era el Tocrico, que era el gobernador de una provincia. Entonces cada uno de los 80 provincias tenía su Tocrico, que tenía responsabilidad para su provincia hacia el Inca. Y entonces los datos que él recopila, digamos, de la población fue guardado por los administradores de provincias, los Quipucamayaks. Entonces Tocrico tenía su cadre de Quipucamayak para guardar los datos sobre la provincia. Y en términos de la administración en total de Tawantinsuyo, este no era totalmente común por todo de Tawantinsuyo, pero el Inca en las décadas de la conquista española estaba tratando de establecer por todo de Tawantinsuyo una administración decimal, en lo cual la gente local estaba organizado en grupos, en grupo de 10 trabajadores para el mano de obra estatal que deben al Inca en la manera de tributo. El tributo entonces han recogido el Inca en la forma no de bienes, pero de mano de obra, de días de mano de obra de los tribuyentes. Y esa mano de obra fue organizado localmente en grupos de 10, entonces, abajo de un camayo, un jefe de 10, este era el Chunca Camayo, y había, sí, entonces para pequeños trabajos locales, digamos, un grupo de 10 sería suficiente, digamos, para realizar los trabajos, pero para tareas y trabajos más grandes, uno puede juntar 5 grupos de 10 para un grupo de 50 trabajadores. Si era más grande, 2 grupos de 50 unen para un grupo de 100 y hasta este sigue así en decenas por 2. Entonces, hasta el tamaño del Hunu, que es un grupo de 10,000 trabajadores. Y este grupo fue debajo del mandamiento del Hunu Curaca y el Quipucamayak, Hunu Quipucamayak, también a este nivel. Pero esa entonces era la organización ideal, digamos, en Tawantinsuyo. Y entonces para realizar esta organización, uno necesita saber bien la población en cada parte, en cada provincia. Entonces, por este el Tocrico tenía que realizar, las crónicas dicen cada 5 años, realizaron un censo de la población, el censo de hombres y mujeres, marcando sus edades, su estatus y todo. Y todos estos datos fue recordado en los quipus. Entonces, muchos de los datos que sabemos sobre los datos recordados dentro de los quipus son datos censales de los quipus inca. Y tenemos estos censos del norte del Perú presente hasta los medianos de, digamos,
Bolivia. Ya tenemos censos incas de esta zona, más o menos. Entonces, todo esto era el cargo de los quipucamayaks para guardar el quipucamayak, y esta es una palabra, sí, en quechua, que quiere decir el hacedor, el organizador y también el animador de nudos. Era el jefe el que tenía el cargo guardar los datos dentro de su equipo. Quiero decir aquí que realmente no sabemos, no tenemos datos exactamente que nos dicen, que nos indican quién hicieron los quipus. No sabemos si los quipucamayaks fabrican los quipus y lo leen o había otros especialistas que fabricaron los quipus y entonces el quipucamayak entra los datos en los quipus. No tenemos datos específicos sobre este punto. Pero entonces sabemos mucho sobre los quipus de... Disculpe. Sabemos mucho sobre los quipus de las crónicas, entonces Garcilaso habla mucho sobre los quipus, Cieza de León, Huamampoma de Ayala, ya entonces varias de las crónicas nos da entendimiento más o menos bueno sobre el manejo de los quipus, pero no exactamente cómo leerlos o cómo recordar datos en los quipus. Fuera de esta, entonces tenemos una cantidad de quipus existentes en museos en Europa y en las Américas, en América Norte y Sur, Suramérica. Entonces hay, de acuerdo de mi inventario, que he trabajado unos 25, casi 30 años estudiando quipus en colecciones en las Américas y en Europa también. He contado 1050, más o menos 1050 ejemplos existentes en museos. Seguro hay una cantidad de quipus en colecciones privadas. Usualmente no estudio quipus en colecciones privadas. Entonces yo creo que no es una buena práctica porque esta estimula, digamos, el huaqueo de quipus y de tumbas precolombinas. Pero como dije, hay un grupo de 1050 más o menos, y entonces uno puede visitar mi sitio de web, y aquí es la dirección del sitio de web para mirar, para ver ejemplos de varios de las colecciones de quipus. Entonces, hablando sobre los quipus y las estructuras de los quipus, quiero explicar más o menos el quipu por medio, digamos, cómo es su estructura más común. Y aquí hallamos que su estructura, entonces, se fabrica a base de esta cuerda aquí que se llama la cuerda principal o la cuerda primaria, y entonces empieza con un nudo de inicio, termina con un nudo final que es al fin de una porción de hilo que no se contiene los datos o los otros colgantes. Entonces, así la cuerda principal fue atado a una variedad de cuerdas colgantes, se llama. Estas son las cuerdas colgantes, y las cuerdas colgantes pueden llevar cuerdas secundarias o llamamos cuerdas subsidiarias. Y los subsidiarias puede llevar subsidiarias que se puede llevar subsidiarias. Tenemos ejemplos de equipos que son de unos 6 rangos, 6 niveles
de subsidiarios en profundidad, digamos. Entonces, ese era un instrumento que a base de su estructura era adecuado, digamos, a registrar datos en el sistema decimal muy fragmentado, digamos, como decimal. Tenemos también en los quipus otras cuerdas, primero quisiera decir que el quipu principal es usualmente el más grueso y el más colorido quipu o hilo en un quipu. Pensamos que tal vez a base de la decoración, de la coloración de las cuerdas principales, que esta tal vez indica el contenido de un quipu. Por ejemplo, un tipo de cuerda principal para indicar un quipu censal o un quipu de almacén o algo así. Todavía no hemos recopilado, digamos, un inventario completo de la conformación de todo de los quipus en el quipu database que manejamos. Otro también, más que las cuerdas colgantes y cuerdas subsidiarias, tenemos en unos quipus cuerdas superiores que usualmente abarcan entonces y juntan el atado de un grupo de colgantes, y muchas veces también en estos casos cuando leímos los datos anudados en los quipus y en las cuerdas superiores, que hallamos que la cantidad, la suma anudado en una cuerda superior es la suma de todas de las cantidades anudado en el grupo de pendientes, en las cuerdas colgantes. Y la otra cosa estructural de algunos de los quipus son lo que llamamos colgante anillados. Estos son grupos de pendientes, de colgantes, que están atados a un hilo que en su propio está atado a la cuerda principal. Entonces ya vamos a hablar en un momento sobre un quipu con colgantes anillados. Pero entonces esta estructura puede llegar a un punto muy, muy complejo. Este es un quipu en la colección de Dumbarton Oaks en Washington, en Estados Unidos. Entonces este es un quipu muy grande, como vemos aquí la cuerda principal aquí horizontalmente y grupos de colgantes aquí, cada grupo de lo cual lleva su propio cuerda superior, y esto todo de los hilos que están oblicua son subsidiarias. Entonces, esta muestra qué complejo estructuralmente pueden ser los quipus. Un momentito, entonces quiero. Bueno, pues entonces si uno está mirando a un quipu normal, usualmente un B, nudos anudado en las cuerdas, y usualmente están en rangos a lo largo de las cuerdas. Y entonces esta es la indicación de del enciframiento de los hilos con datos numéricos para los datos estadísticos, sea relacionado con el censo o con los bienes en un almacén o algo así. Pero todo este sistema de anudar en rangos así está relacionado con el sistema decimal quechua. Como saben ustedes, el quechua era el idioma
de administración en Tawantinsuyo. Todos de los Quipucamayos deben hablar quechua, y quechua es un idioma en lo cual su numeración es decimal. Hay palabras únicas para cada uno de los números entre 1 y chunca, 10, ¿ya? Y entonces la organización de datos en los quipus era a base del sistema decimal. Y con esta quisiera arreglar un poco para ver mejor. Ya. Entonces, en cuanto de los tipos de nudos que han anudado en los hilos o los colgantes, había 3 clases de nudos. Entonces, un era lo que llamamos el nudo en figura de 8, y este es el nudo para indicar unidades, 1. Entonces, para indicar los valores entre 2 y 9, ellos anudaron lo que llamamos nudos largos, en lo cual han anudado convueltos entre 2 o 9, entre 2 hasta 9 vueltas del hilo dentro del cuerpo del nudo. Entonces tenemos nudos largos de 2, 3, 4 hasta 9 vueltas del hilo. Entonces, estas 2 clases de nudos, figura en 8 y nudos largos, encuentra estos en el nivel de las unidades en los hilos. Entonces, en rangos más altos, los decenas, centenas, millares y más. Entonces, estos están indicados por los nudos simples. Entonces, puede, por ejemplo, tener 9 nudos en el rango de las decenas para 90. Pero si tiene uno más, tenía que desanudar los 9 nudos y anudar un nudo en el sitio de las centenas, ¿ya? Entonces, en esta manera, ellos pudieran inscribir, anudar todo tipo de, todo de los números. Entonces lo hicieron en la manera que vemos aquí. Por ejemplo, si quieres registrar 113, este es un nudo en el sitio de 100, un nudo en el sitio de 10 y un nudo largo de 3. Este es 100 más 10 más 3 es 113. Es importante señalar que manipulaban, que usaban el 0. Y como si tú sabes algo sobre la historia de la matemática en Europa, sabe que este era una cosa muy importante en la historia del desarrollo de la matemática en Europa, que ellos no usaron 0 en el sistema de numeración de los romanos. El 0 llega con los números de los árabes, pero entonces empezando con el quipu, con el principio del recordar con los quipus, ellos manipulaban el 0. Entonces, si uno quiere indicar 0, se puede dejar abierto el espacio de un valor en anudando los nudos. Entonces, 102 es un nudo en el sitio de centenas y un nudo largo de 2 y sin nudo en el lado de las decenas, ¿ya? Es importante.
Pues es importante también señalar que no calculan con los quipus. El quipu era el instrumento de recordar los resultados de las calculaciones. Y entonces han calculado en un aparato que llamamos o que ellos llamaron un yupana. Y ese yupana es de la palabra quechua, yupa, es a contar. Y entonces esos eran objetos así más o menos del tamaño de un laptop que tenía unas filas de casillas y dentro de lo cual uno puede mover en la manera, por ejemplo, como un abaco a mover piedritas para realizar las calculaciones. Entonces, a la vez, cuando llega al número que quiere, se puede anudarlo en el quipu. Pero el quipu no era para calcular, era para recordar los resultados de las calculaciones en la yupana. Y es importante aquí también señalar y recordar que en realidad que los incas usaron o experimentaron, digamos, los números solamente en la forma de los nudos. Es una cosa increíble, yo creo, que ellos nunca usaron algo como las cifras que nosotros usamos, con lo cual podemos abstraer cantidades. Por ejemplo, que nosotros podemos contar una cantidad de nudos aquí y hallamos que hay 5 en el rango de las decenas y 5 un nudo largo. Este da 50 más 5 es 55. Nosotros podemos escribir esto en las cifras, pero para los incas simplemente todo de su matemática a base visualmente, digamos, era en relación con con la topología, digamos, de los nudos. Yo creo que es un asunto sumamente interesante y importante, y todavía yo creo que los psicólogos nunca han enfrentado el problema de cómo todo de una cultura puede manejar la matemática y las cantidades a base de solamente nudos, estos fenómenos topológicos de 3 dimensiones. Es un asunto increíble. También tenemos un número de quipus que llamamos quipus anómalos o no decimales, en lo cual los nudos no están anudados en rangos, pero están más o menos al azar por la cara del quipu. Y pensamos que este no llega las reglas decimal que he explicado ahorita, pero tal vez yo y otros también hemos sugerido que tal vez estos eran los quipus que usaron para recordar las narraciones, los mitos, sus historias y cosas no estadísticas, digamos. Porque los españoles nos dijeron que la gente han recordado sus mitos, sus historias, la vida, las leyendas de sus reyes y las collas. Y entonces pensamos que esta hicieron, no sabemos por seguro, que tal vez hicieron a base de lo que llamamos un sistema de semasiografía. Este se refiere a sistemas de comunicación visible que directamente indican ideas en contraste con los sistemas glotográficos que proporcionan representaciones visibles de enunciados en lenguaje hablado. Por ejemplo, entonces,
ejemplos semasiográfico, semasiográfico sería, por ejemplo, este aquí, que ustedes en Perú se puede decir 24 más 36 da 60. Yo en Estados Unidos puede decir 24 plus 36 is 60. Bueno, aquí estas figuras no están fijo, no están relacionados con ningún idioma, con ningún lenguaje. Uno puede usar o leerlos en cualquier lenguaje. Y entonces tal vez hay la manera, y en esta fórmula aquí, yo no puedo leerlo, no soy matemático, pero los matemáticos en la clase pueden leerlo y dar una oración, digamos, de la cuenta de esta fórmula en cualquier idioma, sea en chinese, sea en español o en inglés. Y pensamos que estos quipus anómalos tal vez han usado un sistema algo así para recordar estos datos. Por ejemplo, nosotros aquí en esta clase podemos decir que este colgante aquí que vemos, que tiene un nudo largo aquí, otro nudo largo aquí y otro nudo largo aquí, nosotros en esta clase podemos decir que ya vamos a llamar esta configuración de un hilo el nombre de Manco Cápac, el primer inca, el ancestro de los incas. Y entonces, si todo de nosotros en esta clase estamos de acuerdo que esta colgante con esta conformación va a indicar el nombre de Manco Cápac, ya nosotros podemos comunicar, empezar de comunicar y dar otras significancias, digamos, a otras configuraciones de hilos. Esta es la manera de construir, digamos, un sistema de escritura. Entonces el color era muy importante también. Es un asunto muy, muy complicado. No tenemos tiempo a explicar esto. Solamente tal vez a decir que hasta la fecha ya hemos divulgado que hay 2 clases de organización de colores que entendemos ahora. Uno que se llama colores en bandas. Espera un momentito. En bandas de colores, en lo cual uno puede hallar, por ejemplo, un grupo de 5 hilos en blanco, 5 hilos en marrón, 5 hilos en otro color. Y lo que hemos hallado es que este tipo de padrón de colores están usados para números pequeños. Entonces, como registros individuales, no grupales. Y entonces tenemos también lo que llamamos seriación de colores. Este es en lo cual hay una serie de colores, como por ejemplo marrón oscuro, marrón medio, marrón claro y blanco. Y repite esta serie de colores. Y en estos equipos hallamos que estos registran números grandes, números agregados, digamos. Pues entonces, ya quisiera decir rápidamente también que entendemos que hemos hallado que para construir los hilos y los nudos de los equipos, ellos estaban usando un sistema
de construcción y de estructuras binarias, en lo cual, por ejemplo, unas cuerdas están torcido y doblado en S, así, otros en Z, así, entonces uno hacia la derecha, el otro hacia la izquierda. Cuando uno ha construido un hilo para atado a la cuerda primaria, uno puede atarlo en uno o la otra de dos maneras, que se llama recto y verso. Y también en cuanto a los nudos, también cada nudo tiene un eje oblicua tras el cuerpo del nudo que va como el S o como el Z. Entonces tenemos nudos largos de S o nudos largos de Z. Y sabemos, han descubierto que estaban usando esa manera de registrar datos. Por ejemplo, tenemos este quipu interesante aquí de Pachacamac y está cuadrado a base de la orientación de los nudos. Estos nudos aquí en estos cuatro son en S y en S también aquí, pero estos nudos están en Z y estos están en Z también. Entonces ellos estaban variando la dirección de anudar los nudos para significar varios valores. Y esto yo expliqué en el libro que escribí sobre, que fue publicado en 2005 en español, yo creo, Signos del Quipu Inca, Código Binario, pero uno puede leer esto. Aquí vamos a mirar un grupo de unos 20, 25 más o menos quipus de la colección del Museo del Ethnologische Museum en Berlín, Alemania. Esta es la más grande colección en el mundo. Los alemanes, a partir del siglo XIX, ellos tenían mucho interés en la ciencia y en la matemática, y ellos realizaron tempranamente que los quipus era importante para la historia de matemática. Entonces, casi algo como 450 del 1000 algo de los quipus ya están en museos en Alemania. Son colecciones muy buenas y son muy buen guardado en esas colecciones. Ese es uno de un par de quipus, lo más grande que aunque conocemos. Ese par de quipus, cada uno de los cuales tenía unos 1500 colgantes, han encontrado en el norte de Chile, cerca de Arica, ¿ya? Pero entonces esta da una idea de la variedad de hilos. Así los incas, los Quipu Camac, han guardado sus quipus en archivos, y así Martín de Morúa nos dijo que así tenían los contadores grandes montones de estos cordeles a manera de registros, como los escribanos los tienen en sus escritorios, y allí guardaban sus archivos, y de tal manera que el que quería saber algo no tenía más que hacer sino irse a un Quipu Camac de esto. Entonces había una variedad de archivos tras el Tahuantinsuyo. Hasta la fecha tenemos una media docena más o no, casi una docena o 13 archivos conocidos. Entonces, aunque tenemos 1050 quipus existentes, muchos de los quipus no tenemos su procedencia. Entonces, para los de lo cual tenemos buenas procedencias, unos 250, casi ahora 300, ya pertenecen a estos archivos. El más grande es Pachacamac. El Pachacamac en realidad tiene, hemos inventariado
unos 97, no 68, como dice aquí. Pero aquí este es para indicar que los quipus de los varios archivos, que a veces que parece que había unos padrones diferentes en el número de colgantes que usaron para registrar datos. Por ejemplo, aquí en la Valle de Santa, en el norte, entonces usualmente hallamos grupos de 6 cordeles. En Puruchuco, allá en Ate, más alto en el Valle del Rímac, en Puruchuco usaron grupos de 4 hilos. En Pachacamac, grupos de 3. Y entonces hay muchos subsidiarios en los quipus en el sur, en Arica, y quipus con muchos colores en el norte, en Laimebamba, en Chachapoyas. Entonces no entendemos exactamente por qué estaban usando estas diferentes maneras, estos diferentes padrones de construir los quipus. Tal vez era algo de como los costumbres étnicos, digamos, de varias zonas, que ellos usaron varios padrones de factores constructores, digamos, para registrar su dato. Entonces nosotros estamos siguiendo tratar de entender estas diferencias de estructuras. Pero tenemos entonces una variedad de datos de los quipus y de los crónicas también sobre el registro de sobre varias cosas, como por ejemplo aquí en la izquierda la astrología, o en la derecha entonces un quipu Camaya con su quipu donde guarda datos sobre los Colca o los depósitos del Inca, y está guardando datos sobre esta. Entonces quisiera rápidamente, ¿cuánto tiempo más tengo, Rubén? 30 minutos, doctor. ¿Cuánto? 30 minutos. Bueno, entonces rápidamente yo voy quisiera mostrarles entonces unos ejemplos de equipos interesantes, un poco más complejo que el resto. Este grupo de equipos procede de Chachapoyas, del noroeste del Perú, entonces en esta zona al este del río Marañón, en Chachapoyas, y allá en este sitio hay un sitio donde hay un precipicio que está relacionado con una laguna aquí que se llama Laguna de los Cóndores, y en el precipicio hay un saliente dentro de lo cual la gente han encontrado un grupo de chulpas o cámaras funerarias. Este fue en algo como 2004 más o menos. Y la gente que al principio ha encontrado este sitio han acercado las chulpas dentro del saliente, y ese era el cementerio en realidad de la gente que vivieron al otro lado de la Laguna de los Cóndores, y cuando se muere, entonces cuando alguien se muere, lo lleva su cuerpo aquí en esta saliente y lo han enterrado dentro de las chulpas. Pero entonces la gente que lo encontraron al principio han vaciado el sitio. Este fue cesado por la policía que entraron, y había dentro de esta colección de cosas entonces que se incluye cerámica, textiles y todo. Había una colección de quipus, unos 22 quipus muy lindos. En unos casos, uno de los más grandes quipus en todo de Tahuantinsuyo. Aquí es un grupo de quipus
4 quipus distintos que han anudado junto. No sabemos exactamente por qué han juntado todo esto, pero es uno de los más grandes. Aquí, un muy grande equipo de más de 1000 cuerdas o colgantes. Y aquí este es un gran equipo también con unos 750 más o menos colgantes. Y este quisiera explicarte muy rápidamente porque este es lo que es el equipo a lo cual he denominado el equipo calendárico. Y entonces, para hablar sobre la organización o para explicar por qué yo digo calendárico, ya podemos mirar al contorno de los hilos en el equipo y nos vemos esos huequitos aquí y colgantes aquí y huequito, colgantes, huequito, así. Y estos es una colección de estos colgante anillado y colgantes anillado así. Y lo que hallamos es un par, son unos pares de colgante anillado y colgantes. Y usualmente lo que encontramos son 9 hilos, 9 colgantes en este grupo en el anillo y 21 colgantes de este tipo. Entonces 9 más 21 da más o menos 30, ya da por medio 30 colgantes. Y lo que hallamos cuando miramos la organización de los hilos a lo largo de todo este equipo es entonces la organización aquí en lo cual hallamos ya estos grupos, esos conjuntos de pares de colgante y colgante anillados. Y entonces hallamos, por ejemplo, 21 colgantes más 9, 21 más 9, 21, 9, 21, 9, 21, 9, 21, 9, 21, 10, 22, 9, 22, 8. Entonces, por medio lo que encontramos son pares de estos conjuntos de entre 21 hasta 22 colgantes, más 8 hasta 10 colgantes anillados, que da por medio 30 hasta 31 hilos. Y tenemos 24 grupos de este grupo de más o menos 30. Entonces, como saben ustedes por seguro, si estás estudiando la astronomía, es el periodo más o menos del ciclo lunar sinódico, el ciclo del número de días de las fases de la luna. Entonces, esta es 29.5 días y este es el base, digamos, de nuestro calendario en el oeste. Y entonces, como yo dije, tenemos 24 de estos grupos. Entonces, si dividimos en la mitad, tenemos 12 grupos de esta cantidad de meses, más o menos, de 12 meses y 12 meses aquí. Y aquí el número de colgantes o hilos es 362. Aquí en este año 368, que da 730, que es 2 más 365. Entonces, ese era un calendario de 2 años. Y entonces, este es solamente hablando sobre el número de hilos, pero entonces si leímos los nudos, los valores anudados en los hilos, hallamos que tenemos estas cantidades que aquí en el primer año tenemos la cantidad anudado de 2027, aquí en este año 959, que da más, casi 3000, el conteo de 3000. Y este es interesante porque en uno de nuestros primeros documentos
coloniales de esta zona de Chachapoyas, hay noticias de un jefe, de un cacique principal que se llama Huamán, y él era el jefe de trabajadores tributarios aquí en esta zona. Y entonces mi hipótesis era que esta casi 3,000 tiene algo que ver con el número de tribuyentes de mano de obra que han demandado el Inca en estos 2 años. En un año, un gran número de tribuyentes, en el otro año la mitad de la cantidad de tribuyentes, pero en los 2 años da 3,000 tribuyentes para mano de obra del Inca. Y este cacique Huamán dice en los documentos que él era el supervisor de 3 huarangas o de 3 grupos de 1,000 o 3,000 de indios chilchos. Entonces, yo he sugerido en unas publicaciones que tal vez tenemos aquí el quipu de este cacique principal, Huamán. Pero y tal vez este es lo que tenemos entonces, el instrumento, el quipu de uno de estos huaranga camayo, un quipu camayo de un grupo de 1,000, pero este era un poquito más alto, un hombre de 3 miles. Entonces, esta tal vez debe ser un poquito complicado explicar dentro del tiempo que tenemos. Entonces, rápidamente, y entonces este es el ejemplo en el artículo que mandé a su profesor, a profesor Quiroz, para ustedes a leer, y este tiene que ver entonces con la lectura de un quipu aquí en un museo en Múnich, en Alemania, y este es tiene que ver con la organización de un grupo de 100 tribuyentes formado o construido de 2 grupos de más o menos 50 tribuyentes. Y entonces, este quipu que he mostrado, esta es una tabla que he construido del leído de este quipu. Entonces, este es lo que he tratado de explicar en el artículo que he mandado a Rubén para ustedes a leer. Entonces, lo que tenemos entonces es en el principio de este equipo, en el hilo o colgante número 1, tenemos la cantidad de 102. Entonces, parece que estamos hablando sobre esta cantidad de tribuyentes aquí de 100. Y entonces lo que rápidamente explicaré es la relación entre este quipu y esta lectura del quipu. Tenemos entonces el número de las cuerdas. Un momentito, el número. Estos son los números de los colgantes. Es el colgante 5, 9, 15, 19, 25, 29. Y aquí los otros. Pero entonces, de las columnas de 3 números aquí, en la izquierda es el número del hilo a lo largo del cuerda principal. Esta anotación de A y B y M y B, A, B, indica el color de este colgante, que es marrón claro. MB es marrón medio, ¿ya? Y entonces la lectura de valores de nudo, leyendo su valor en el sistema decimal, están dado aquí en estas pantallas de medio azul, ¿ya? Y después la suma de valores
que están incluidos en este grupo. Entonces, pues, ya rápidamente, lo que tenemos en el primer colgante aquí, el valor 102. Este está seguido por 3 colgantes, cada uno de lo cual tiene su subsidiario que da unos 6 valores, 3 de los cuales están relacionados con colgantes, 3 de los valores que están asociados con los subsidiarios. Y el valor de todo este es 102, como este valor aquí, ¿ya? Entonces, este valor en el número, y aquí tenemos estos pares de valores, un colgante y su subsidiario, un colgante y subsidiario, así, que da últimamente la misma suma que aquí, pero está repartido entre estos valores aquí. Pues entonces, en el resto del quipu, está dividido en 6 grupos. Como hemos visto aquí, hay 6 grupos de números aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 grupos. Y el resto del quipu está dividido en conjuntos de colgantes, de lo cual, la suma de lo cual coordinan con los valores en los 2 grupos de 3 aquí en este grupo. Entonces, el colgante 2, el valor es 29. Estos grupos de colgantes da la suma de 29. Este grupo de colgantes da la suma del subsidiario de este primer colgante. Y de este colgante 13, este subsidiario da 10. Aquí hay un problema en la suma. Aquí yo creo este debe ser 12, pero han anudado 14. Y entonces en este último grupo hay 24. Entonces la suma aquí es 104, pero debe ser por seguro, debe coordinar con los otros valores de 102. Entonces lo que yo creo que tenemos aquí en este quipu es la contaduría, digamos, de una de las unidades de centenas de tribuyentes, y este es, como hemos visto, es dividido entre 2 grupos de 50. El grupo de 100 está dividido o está compuesto por 2 grupos de 50, y entonces aquí tenemos en este equipo 54 en un parte y 48 en el otro. Entonces yo creo y yo he arguido que aquí que tenemos es algo como 6 ayllus, 6 grupos sociales. Cada uno aquí es el grupo de tribuyentes en uno o el otro de los 6 ayllus. Y aquí este da también en el número de tribuyentes en ese primer grupo y el segundo grupo. Yo creo que, como si ustedes saben algo sobre la organización social y política de los incas, cada unidad fue dividido en 2 partes, un parte Hanan superior, otro Huren inferior, y entonces yo he arguido que lo que tenemos aquí es un grupo de Hanan y Huren, 3 ayllus, 3 clanes, digamos, en Hanan y 3 en Huren. Yo creo que pero este no es importante, no quiero parar aquí. Y quisiera decir que si uno tiene interés en el Chachapoya, por ejemplo, la explicación de este calendario de Chachapoyas es un capítulo en un libro que publiqué en la universidad, en la prensa de la Universidad de Trujillo en 2017. Yo creo que siguen tener ejemplares de este libro en Trujillo, pero había, yo creo, unos problemas de la translación de
de la traslación de ejemplares de Trujillo hacia Lima. Yo no sé ahora si uno puede encontrar este libro en Lima o no, ojalá. Para terminar, quisiera decir, quiero terminar con 3 o 4 más imágenes. Aquí quiero indicar que los incas no eran la primera gente de los Andes a hacer y usar quipus. Entonces, sí, ya sabemos que los Wari, que vivieron entre unos 600 hasta 1000 años después de Cristo, uno de los antecesores de los incas, ellos usaron quipus también, pero quipus diferente de los incas. Era un sistema de a base o con hilos o con colgantes como los quipus inca, pero con escasez, digamos, de nudos y mucho más profundo uso de colores en los quipu wari. Como uno ve aquí, hay padrones muy complejos de colores en los colgantes de los quipu wari. Aquí así. Y yo creo que también yo he sugerido que tenemos 2 clases de quipu wari, uno que he denominado quipus del horizonte medio, del tipo colgante. Entonces, esos son más o menos como los quipu inca, con cuerda principal y colgantes, así. Son ejemplares de esta clase de quipu. Y el otro es como denominado quipu de anillado y ramal. Espera, yo tengo que cambiar mi... de lazo y ramal, y tenemos una docena más o menos de este tipo. Unos en Lima, como por ejemplo en el Museo Temple Radicati, que pertenece a la Universidad de San Marcos, hay una de esta clase de quipu wari. Pues todo esto entonces termina con la conquista española, empezando en 1532, en lo cual han capturado y después ha matado el Inca Atahualpa, y entonces este era el principio del reemplazamiento de de la dominación de los españoles, de los pueblos indígenas, y también en cuanto a nuestro interés aquí, la sustitución de quipus por la escritura. Entonces, esta era la limpieza de la apariencia, digamos, de documentos aquí, documentos escritos con signos alfanuméricos a base del sistema de la escritura española. Pero los españoles realizaron que los datos sobre la organización de Tahuantinsuyo fue registrado dentro de los quipus. Entonces, casi inmediatamente después de la conquista, o por, digamos, los años 1550, 60 allá, han empezado de llamar los quipu Comayac al corte para leer los contenidos de sus quipus. Entonces, en esta manera, había todo de un proceso de la traducción, de la transmisión de los datos de los quipus hacia a los documentos escritos. Y en ese proceso, un quipu Comayac entraró un sitio, un corte, digamos, un cuarto,
y empezó de leer su quipu en su idioma nativo, sea quechua o aymara o cualquier idioma. Había allá también un lengua, un traductor que ha traducido la lectura en castellano, y el escribano, quien estaba leyendo lo que él escucha de la traducción del leído por el quipu Comayagua. Y entonces, en esta manera tenemos esta relación entre unos documentos coloniales y los quipus. Y entonces, como expliqué, tenemos un poco más de 1000 quipus, 1050 quipus. Tenemos algo casi 120 transcripciones de quipu, y este es una transcripción de un quipu, línea por línea, que es lo que un quipu Comayagua dijo que fue el contenido registrado hilo por hilo en un quipu. Lo malo es que este no es el quipu que era el origen de esta transcripción. Si podemos encontrar este sería el quipu Rosetta, ¿ya? El quipu con lo cual podemos, por ejemplo, leer una línea del registro aquí. Por ejemplo, aquí 274 estacas para los toldos. Entonces, y entonces si encontramos un hilo aquí con la cantidad 274, podemos mirar a la conformación de este hilo, y tal vez esta tiene los signos de toldos. ¿Ya? Y esta sería la manera de empezar de descifrarlos. Hasta la fecha tenemos 2 publicaciones por finlandesas, Martti Parsanen y Juha Kiviharju, casi no puede pronunciar esta, pero Parsanen y Kiviharju ha publicado estos documentos, que son las transcripciones de quipus en documentos coloniales, en archivos en Perú y en España también, en el archivo de Indias en Sevilla. Y entonces este es disponible, estos textos andinos es disponible. También quisiera decir que ya han cerrado, pero para unos meses había una exposición de quipus en el Museo Mali, en el centro de Lima. Creo que está cerrado ahora. Lo malo es que fue abierto, que fue accesible, digamos, durante la cuarentena. Entonces, yo no sé si alguien en la clase aquí ha visto esta exposición, y hace un mes más o menos, 2 meses, fue publicado por la prensa Apus Graf Ediciones, un nuevo libro, un gran libro con un catálogo de todo, de casi 100 o 150 de mis fotos de quipus, de colecciones en museos en Europa y en Perú también. Entonces, este tal vez sería accesible. Entonces, con este es todo, y yo quisiera decir que yo, para de lo que yo entiendo, estos quipus son los primeros documentos peruanos, y yo creo que este sería algo de mucho interés para el jefe de todos de nosotros, el filósofo José Carlos Mariátegui, quien ha celebrado el conocimiento indígena de los ayllus del Perú. Pero muchas gracias. Gracias, doctor Hurton, por su presentación. Le agradecemos bastante. Vamos a pasar, si le parece, a la ronda de comentarios y preguntas de los estudiantes. Muy bien. Vamos entonces a empezar con la ronda. Los 5 primeros saben que vamos a hacer una primera ronda de 5 primeros. Encarnación Leslie primera,
segundo Johnny, tercero Felipe Centeno, cuarto César Chanamé, ok, entonces los cuatro, Encarnación, comenzamos contigo, luego Johnny, luego Felipe y finalizamos esta primera ronda con César Chanamé. Y quinto, Arno Lavanto, correcto. Listo. Nos Bueno, escuchamos. ya, el sonido no es muy claro, pero ya, entonces por favor, habla bien claramente. Gracias. De acuerdo, nos escuchamos, Encarnación, te escuchamos. Buenas tardes, profesor Buenas Gary. Buenas tardes. tardes, profesor Buenas tardes. Rubén y compañeros. Muchas gracias por habernos expuesto parte de su interesante trabajo, ¿no? Mi pregunta era por usted envió un artículo y decía algo acerca de la tripartición del tiempo histórico y cómo este colabora con la lectura de lo que nos podrían contar los quipus. No sé si usted me puede comentar un poco más acerca de esta tripartición del tiempo histórico. Bueno, pregunto si usted puede indicarme dónde fue publicado este artículo. Al momento no recuerdo dónde he publicado este sobre tripartición de tiempo. ¿Cómo sería? Es el que le envió al profesor Rubén para poder leerlo. Es su artículo. Mi artículo. Ya, Rubén, ¿recuerdas sobre qué estaba hablando en este? Porque al momento, pensando en este artículo que te mandé, no recuerdo la tripartición de tiempo. Tal vez tenía que ver con algo registrado en la crónica de Huamapoma de Ayala, pero este no viene a mi mente ahora. Tripartición. Encarnación, ¿se puede decir algo sobre los nombres de los periodos, de los 3 periodos? Leslie, ¿puedes de repente Sí, precisar un profesor. contexto, por favor? Dale. Ok. ¿Quiero que lo comparta? Sí, pero yo debo parar esta. Stop sharing. Ya está. Ya, Leslie. Ahora sí. ¿Se puede ver? Ya se ve. Sí, Claro, ahí en ese párrafo nos están comentando que estos quipus se tiene información de datos cuantitativos, pero de alguna forma para poder registrar históricamente, la posibilidad de registrar históricamente el Tahuantinsuyo o la época de los incas o los quipus, no se podría hacer una lectura así gráfica o usando grafías, mejor dicho, ¿no? Entonces, al menos en este párrafo y en los anteriores, es como que está tratando de presentar que quizás estos quipus nos están dando no una información histórica como se ve en el tiempo, pues, ¿no? Sino es más una cuestión, no sé cómo decirlo, pero no es como que se toma históricamente, sino que los quipus tienen una forma especial de leer. Y es por bueno, eso esta tripartición del tiempo. bueno, esta tripartición de tiempo, entonces ahora como yo veo que tiene que ver con con la idea de Brodel de en realidad ah, tres distintos tipos de historia. Que en unos casos son periodos históricos muy largos
que cambia muy lentamente. Y entonces este tiene que ver, por ejemplo, sobre digamos, sobre la estructura de una comunidad. Por ejemplo, sabemos que los andinos, que las culturas andinas, ellos siguen organizando en sus ayllus desde, por seguro, desde el horizonte medio, desde, digamos, 500 años antes de Cristo hasta tras el tiempo de los incas, y en unos casos en las comunidades hasta hoy día ellos están organizados en sus ayllus. Entonces esto es un tiempo, es un ritmo de tiempo muy lentamente. En otros casos, el Brodel dijo que otro tipo de tiempo es un tipo más rápido, con cambios más rápidos. Por ejemplo, el precio de maíz o de papas, entonces cambia tras el año, tras la estación. En unos casos cambia día tras día, pero usualmente los cambios, los precios, los valores así cambia dentro de meses o semanas. Y en el otro, el tercer tipo de tiempo es de corto plazo, muy rápido, el evento. El evento que pasa muy rápidamente, espontáneamente, ya. Entonces, él estaba tratando de entender estos tres tipos de tiempo, pero no son equivalentes, digamos, en el sentido de uno está dentro del otro. Están, ya, entonces, dentro del plazo más largo son muchos de los plazos medianos, y dentro de los plazos medianos son esos eventos rápidos. Entonces son tres tipos, tres temporadas del pasaje de tiempo y de la realización de la historia dentro de una sociedad. Entonces, lo que yo estaba tratando de decir es que era algo de un pregunto. ¿Qué tenemos en los quipus en cuanto de estas tres formas, tres tipos de tiempo, de larga duración, de mediana duración y de corta duración? Y yo traté de indicar, de mostrar en mi libro sobre la historia inca en nudos, que yo creo que tenemos todos de los tres tipos de eventos históricos o de tipos de historia dentro de los quipus. El largo, entonces, es estructuralmente donde encontramos, por ejemplo, en este quipu donde estaba explicando la organización de ayllus en esta comunidad de Atarco, en Nazca, donde había 6 ayllus. Entonces el ayllu y su división de un grupo de ayllus en 2 partes, Hanan y Uren. Esta es una estructura bien duro, muy antiguo, digamos, en los Andes. El contenido, digamos, de los dos. Entonces, esta estructura de la comunidad era una estructura muy de largo tiempo, ¿ya? Pero la cantidad que han contado el Quipu Camayac de gente en el grupo de ayllus de Hanan, de este grupo era 54,
el grupo de Hurin era 48. Entonces, este indica la cantidad que fue incluido dentro de estos dos quipus en ese momento del censo. Entonces, aquí estos son dos tipos de tiempo incluido dentro de los registros de los quipus, del corto plazo, del momento del censo y del largo plazo de la estructura de los grupos dentro de una comunidad. Ojalá que expliqué esto bien. Gracias, doctor. Gracias, Encarnación. Johnny, te escuchamos. Gracias. Buenas tardes. Tenía dos preguntas. La primera es sobre los quipus, si es que tuvieron alguna utilidad práctica en rituales mágico-religiosas. Y esta pregunta es porque debido a que yo había leído que incluso antes de los incas se encontraron quipus en la ciudad de Caral, en pirámides. Y bueno, yo lo entendí como que se utilizaban no solamente para contabilidad, sino también para rituales, ¿no? Y esa era mi pregunta. Y la segunda era sobre cuál es la diferencia en sí, en utilidad también, entre los quipus y los yupana, que eran una especie de, yo lo entendí como especie de ábacos. Esas son las dos preguntas. Gracias. Bueno, en cuanto al entonces, este es un problema sobre el quipu de Caral. En realidad, yo creo que ese no es un quipu. Ese sí era un quipu con, que existió casi 5.000 años antes del resto de los quipus del periodo inca. Entonces yo creo que es posible, y he hablado con profesor Rushari varias veces como esta, y nosotros no estamos de acuerdo con nuestra interpretación de este quipu. Para mi mente, tras mis ojos, yo creo que ese en realidad es algún tipo de pendiente de decoración del cuerpo y no es un quipu, porque no existe otro ejemplar de este tipo de artefacto para 5.000 años más. Pues, pero entonces es posible que en cuanto al uso esotérico, digamos, de los quipus, yo creo que es posible y en realidad creo que bien probable que había una manera de manipularlos por hombres y mujeres muy sabios, muy sabias, para usarlos a adivinar algo sobre el futuro, sobre cualquier cosa que un hombre quiere pedir a un sabio así. Entonces sabemos que ya los Quipucamayaks eran más o menos, digamos, la burocracia, los burócratas de Tawantinsuyo. Ellos estaban registrando datos muy muy básico, digamos, sobre el imperio, sobre los censos y el número de soldados dentro en esa parte del imperio, la cantidad de papas en los almacenes de tal grupo de almacenes. Pero también yo creo que había otra manera de usarlo, acercar los hilos de los quipus a base de gente como los amautas que eran poetas, eran muy sabios de la vida en una manera más filosófica, digamos. Y es posible que ellos
pudieran acercar y manipular y entregarse con un equipo para extraer otros tipos de datos más relacionados con la adivinación, por ejemplo. Pero desgraciadamente no tenemos ningún dato sobre este uso. Y he olvidado el segundo pregunto. La segunda pregunta era sobre la diferencia entre el quipu y los yupanos. Más allá de la diferencia física, ¿no? Que los Yeah, yo yeah. entendí como un ábaco. Yeah, la yupana era, era la cosa, el instrumento que usaron para realizar los cálculos. Y entonces, por ejemplo, si uno está recopilando datos de varias fuentes, uno puede sumarlo, por ejemplo, usando la yupana para llegar a la suma de todos de los datos que han recopilado. Y después de llegando a la suma, entonces un quiere registrar los datos en un quipu. Entonces el quipu era el depósito para los valores calculados por medio del yupana. ¿Ya? Muchas gracias. Sí. Gracias, Johnny. César, Felipe primero. Felipe Centeno, te juramos. Genial, profesor Gary, buenas tardes. Buenas tardes. En realidad tenía una pregunta no tan relacionada específicamente a los quipus, porque entendemos, creo que como clase de filosofía latinoamericana, la importancia que tiene, pues, entender y comprender la lectura de los quipus frente a la cosmovisión inca y a toda esta, pues, sociedad que se podría llegar a estudiar, ¿no? Y mi pregunta la quería encuadrar más desde el punto de vista de la historia de la filosofía, comprendiendo las corrientes de inicio de la filosofía y sobre todo la discusión en torno a a cuándo inicia la filosofía en Latinoamérica, entendiendo, por ejemplo, que el registro narrativo de los quipus y descifrar pues lo que podría llegar a significar los quipus no contables, traerían consigo consecuencias importantes para la historia de la filosofía frente a pues ideas como por ejemplo revelar una cosmovisión propia inca, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un símil con las Upanishads indias, etcétera, y ese tipo de cuestiones. Entonces, dentro de ese cuadro, mi pregunta sería si tiene usted especulaciones sobre por qué se decide tener un registro escrito entre comillas, porque es semiográfico, como usted mismo lo ha planteado, en nudos, en lugar de alguna otra forma. Yo creo, y quisiera tal vez que se centre mucho más en este punto en particular, que es la presencia de otro tipo de idiomas. Me parece, por ejemplo, que la presencia del puquina o la presencia de idiomas precolombinos dentro del mismo Tahuantinsuyo podría haber generado una exigencia de un idioma semiográfico, ¿no? Que no necesariamente se centre pues, en léxicos, porque los léxicos limitan geográficamente, pero no sé si usted tiene otro tipo de especulaciones o alguna recomendación en torno a cómo podemos orientar el debate del inicio de la filosofía según este tipo de registros en los quipus, pero desde las motivaciones que podrían haber llevado a los incas a tener este tipo de registros, sino cualquier otro tipo de registro. Agradezco su respuesta. Bueno, preguntas muy, muy interesantes y muy interesante y muy importante. La cosa que ya me molesta mucho pensando que por la mayoría parte cuando estamos hablando sobre los datos registrados dentro de los quipus, debemos que pensar de cosas muy, muy ordinario, digamos. Por ejemplo, como los resultados de la contaduría, del censo. Y estoy seguro que había interés, había gente que estaban pensando sobre cosas más relacionado con lo que nosotros llamamos los temas, digamos, de la filosofía y no de la contaduría.
pero simplemente no tenemos, de acuerdo de lo que yo entiendo hasta la fecha, acceso a una manera de entender, de leer, de realizar algo sobre lo que estaban pensando filosóficamente sobre su mundo. Por seguro estaban haciéndolo, por seguro ellos estaban pensando, reflejando sobre su vida, examinando filosóficamente su mundo, sus ideas, su historia y todo, pero no, hasta la fecha ya no podemos, no hemos podido llegar a un entendimiento de sus maneras de registrar datos, mayormente dentro de los quipus, que se contiene datos así, datos filosóficos, digamos. Estoy seguro que ellos tenían una filosofía muy, muy complejo, pero parece que hasta la fecha no tenemos acceso a su filosofía. En cuanto a otras maneras de registrar datos fuera de los quipus, por años la gente pensaron que los tocapus, que son los diseños en sus uncus, en sus túnicos. Entonces, estos diseños muy complejos con figuras y con figuras geométricas, digamos, que este era un sistema de jeroglifos. Pero después de años, décadas y casi dos siglos de estudios, todavía no hemos llegado a un entendimiento de los tocapus, de estos diseños, de lo cual podemos leerlos, digamos. Y tampoco hay manifestaciones o declaraciones en las crónicas que dicen que sí han escrito dentro de sus tocapus o en sus tejidos, en los diseños de sus tejidos geométricas o con iconografía que ellos estaban escribiendo. Nunca de los crónicas dijeron así sobre el contenido de estos signos. Y tal vez existe y tal vez un día encontraremos con algún tipo de iconografía, con algún tipo de recordar datos en otro ámbito, en otra forma que en los quipus, pero hasta la fecha esto es lo que tenemos. La última cosa que quisiera decir es que yo creo que es muy interesante en cuanto a los quipu wari, que ellos estaban usando un sistema enfocando en colores, que es bien distinto del uso de colores en los quipus. Y es posible que allá, si alguien puede divulgar el significado y el entendimiento, digamos, de su uso y su organización de color, que tal vez este nos daría, digamos, una entrada nueva a los contenidos de los registros de Inca y Wari. Sí, profesor, comprendo digamos, las dificultades que se llegan a tener al momento de generar las interpretaciones. Concuerdo con la idea de pues, que podría llegar a existir un sistema filosófico detrás. Sin embargo, una pregunta que me surge a partir de las cosas que dice, tal vez un poco más pequeña, es si usted, digamos, se arriesgaría a pensar o afirmar o sostener de alguna manera que la interpretación de los quipus tiene mucho más que ver con el quechua
que con el puquina o con algún otro tipo de idioma precolombino. Esto lo pregunto a razón de que me parece que la idea pues, de la semasiografía es bastante compleja, ¿no? Porque la idea de los números siempre creo que es el ejemplo clásico, ¿no? El 10 es 10, así sea zen, o así sea, pues, como sea que se diga 10 en chino o japonés. Entonces, mi pregunta es en realidad si es que podemos acuñar o juntar, yuxtaponer tal vez, digamos, poner uno al lado de otro la interpretación del quipu junto con la interpretación del quechua, porque yo creo que hay como una llave muy importante para abrir las interpretaciones. No lo sé, esa es como una cuestión que no me deja tranquilo, en verdad. No, es muy interesante y es posible que este sería una vía, una manera de acercar o de estudiarlos y realizar un nuevo estudio. En realidad, pero no es nuevo. Entonces había varias tentaciones, varios gente quien ha tratado de realizar estudios así. Por ejemplo, hay un Burns en Lima, un hombre quien se llama Burns, y él ha publicado interpretaciones de los quipus antes a base de su idea que lo que estaban, que ellos estaban registrando datos en, en colores como una manera de indicar sonidos de quechua. Por ejemplo, si un tiene el nombre de azul, ya, he olvidado azul en quechua. ¿Alguien recuerda azul en quechua? He olvidado. Pero negro es llana, ¿sí? Y blanco es yuraj. Entonces, si uno puede mostrar un color y el nombre del color en quechua da uno o dos sílabos con el nombre del color, y uno puede escoger un sílaba o la otra y juntar una variedad de sílabas a lo largo de un colgante o algo así. Y es posible, pero no, para mí no es convencido las demostraciones de ese señor Burns en la aseguración, digamos, de su tipo de leerlo. Entonces, pero es posible que hay otras maneras de acercarlo. Y en Massachusetts Institute of Technology, que es un instituto, que es una universidad cerca de Harvard, donde son los sabios, los hombres muy inteligentes en matemática, computadoras y todo. Hace casi 8 o 10 años había 2 hombres especialistas en computadoras que realizaron en un verano un estudio de quechua y han estudiado y han usado textos en quechua como el Huarochirí, como el libro de Huarochirí, que fue escrito en quechua, y han estudiado la organización de palabras y sílabas de las palabras en todo este texto, la apariencia de varias palabras, de varias sílabas tras todo del texto de Huarochirí. Y han tratado a ver si pudieran llegar a padrones o estructuras, digamos, que tenía la forma de los datos registrados dentro uno o la otro de los quipus que tenemos. Y entonces, este era un estudio muy interesante con hombres muy inteligentes, pero al fin
no llegaron a ninguna conclusión, pero tal vez es posible seguir en esta ruta, esta vía, para tratar de descifrar. Y lo siento, Rubén, pero tal vez una o dos más preguntas, pero ya... Sí, correcto, correcto. Gracias, Felipe. A ver, bueno, en orden, por orden de haber solicitado, de repente las preguntas más cortas y aprovechar el tiempo. Sigue entonces César y luego Eric. Sí, buenas noches. Mi pregunta se basa más que nada en el método de Espera. cómo interpretar los equipos, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que los perros están ladrando porque los han sacado a pasear y... No te escucho. El perro está... Sí, mi pregunta va con respecto a la interpretación de los quipus. O sea, ¿cómo es que en la historia las interpretaciones de algo, o sea, que pueden haber varias interpretaciones, una de esas interpretaciones es la suya, sobre los quipus, ¿no? De que pueden ser usados como fuentes primarias, ¿no? Para escribir una historia ya en base no tanto a personajes principales de la historia, ¿no? Sino en base a toda una comunidad. Sin embargo, esto, ¿cómo es posible que una interpretación ya sea parte de la ciencia? O sea, en el caso de, o sea, que una interpretación sea ciencia, ¿no? Según las ciencias sociales. Sí. Pues yo creo que la única cosa que puedo decir es que tal vez tú tendrás que leer el libro en lo cual yo explico lo que quisiera hacer y las suposiciones de mi estudio pero entonces es muy difícil contestar en una manera bien abstracto, digamos, o teóricamente, cómo yo puedo decir que yo puedo dar confianza o con confianza, digamos, a dar una interpretación a tal quipu. Por ejemplo, este quipu que yo expliqué, el segundo caso de estudio que he dado sobre sobre el censo de esta comunidad de Atarco, con lo que yo estaba diciendo era un total de 102 tribuyentes dentro de esta comunidad, dividido entre 6 ayllus. Pues entonces, esta es mi interpretación. Y se base entonces en lo que he leído y que nosotros entendemos sobre los quipus o sobre las comunidades en el Tawantinsuyo eran organizados. Entonces, cada comunidad en Tawantinsuyo, de lo cual tenemos cualquier dato, siempre estaban divididos en dos partes, en Hanan y Urin. Y entonces usualmente se componen cada parte, cada mitad del mismo número de ayllus dentro de cada uno. Entonces tenemos 3 en esa mitad en Atarco y 3 en la otra mitad en Atarco. Y entonces, esa es mi teoría, digamos, mi hipótesis que estoy presentando, tratando de mover nuestro entendimiento de los quipus fuera de solamente de hablando sobre números, hasta el punto que podemos llegar al entendimiento de algo sobre las estructuras, a base de lo cual han registrado sus números, sus datos numéricos. Yo estaba entonces tratando de entender los datos registrados, las construcciones, las estructuras de los colgantes dentro de una variedad de quipus y compararlo con lo que entendemos sobre la organización social de comunidades
en Tawantinsuyo o también en el temprano, o en la colonia muy temprano. Eso es lo que estaba tratando de hacer. Y este es la única cosa que quisiera insistir que yo estaba tratando de hacer. Era hacer esta comparación entre estructuras quipus y estructuras que podemos extraer del estudio de las crónicas. Gracias, César. Culminamos, lamentablemente, Cabero, Tello y Gonzalo, por razones de tiempo. Dejamos pendientes sus interrogantes. Por favor, Eric, te escuchamos y con eso finalizamos, Gary. Sí, buenas tardes. Ya tal vez una pregunta más. Ya. Sí, esta es la última pregunta. Buenas tardes, profesor. Bueno. Más que una pregunta, yo tengo un aporte de un libro de Juan Carlos Estensorio, se llama El simio de Dios, que va con la hipótesis de que los quipus también podrían ser no solo cuentas, sino también, dependiendo de quién fuera el intérprete, también relatar historias, ¿no? Por ejemplo, aquel libro dice: un indio se llegó a un padre hincado de rodillas con una gran suma de quipos, que son unos memoriales que traen de sus pecados, diciendo que se querían confesar generalmente porque había callado siempre un pecado. Otro ejemplo, que debe datar del mismo año, habla de una india que prepara una confesión general y cuyo quipu tiene incluso pequeños ramales, algunos hilillos que resultaron ser ciertas circunstancias que requería el pecado para confesarle enteramente. Bueno, en este pasaje vemos que sale la hipótesis, ¿no?, de que no solo podría ser, como le digo, un sistema de cuentas, sino también descifrar relatos, ¿no? Pero dependiendo también del intérprete, sea el quipu camayo u otro. De antemano saludo su interpretación de que también se puede interpretar a través de la administración de las cuentas, que también es una hipótesis interesante, pero lo que seguimos con esperanza, ¿no? La emoción también de traducir tal vez su pensamiento a través del descifrar el relato que puede traer los quipus. Bueno, este era mi aporte, no sé qué pensará. No, pero es muy, muy interesante y muy importante, y sabemos que, en la colonia que había esta lucha dentro de la iglesia si sería bueno o no entusiasmar, digamos, los indios, usar sus quipus a registrar sus pecados o no. En unos casos, unos de los clérigos entonces pensaron que que hubiera sido bueno usar el quipu para estos fines. En otras cosas o para otros clérigos, entonces ellos resistieron el uso de este implemento, este instrumento indígena para la confesión y para el conteo, digamos, de sus pecados. Pero es claro que estaban usando los quipus para esos fines, casi desde el principio de la colonia. Tenemos también referencias en lo cual, y yo creo que pertenece a Bolivia, en unas comunidades donde la gente estaba usando quipus para dar su confesión, que la gente estaban usando el quipu, entonces supuestamente leyendo sus pecados de su quipu, y después cuando terminó retiró de la iglesia y lo han dejado el quipu en la entrada de la iglesia, y el
próximo hombre o mujer que entra han sacado el quipu y han usado el mismo quipu para leer su propio pecados también. Entonces, parece que era en ese sentido, era algo como un performance, una manera de hacer algo que sería de gracia para los clérigos. Bueno, pero lo siento, pero pero yo Ok. creo que yo debo terminar ahora. No te preocupes, Gary, no te preocupes. Rubén, Yo sé que estabas ocupado. Igual te agradecemos mucho tu participación y tu paciencia y tu comprensión, ¿no? Con tu tiempo y con la Universidad de San Marcos. Muchas gracias, Gary. Te mando un fuerte abrazo. Seguimos conversando y nos seguimos comunicando como siempre. Y de verdad te agradezco mucho en nombre de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. bueno, Rubén, muchísimas gracias a usted otra vez, a ti otra vez, para el honor de la invitación a hablar a su clase. Era muy interesante y lo siento que no había más tiempo para hablar con ellos, pero tal vez en el futuro sería posible para mí visitar su clase en vivo en San Marcos. Pero en cuanto, muchísimas gracias y da mis saludos a todos de sus compadres también y tus compatriotas y tus colegas en el departamento. Dale, un abrazo, Gary. Cuídate, por favor, y muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Chao, Nos vemos, Rubén. chao. Listo, estimados estudiantes, vamos a culminar. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que